Hola amigos, ¿cómo están? Quiero darles una cordial bienvenida a todos los que nos están viendo en esta hora. Sí, qué gran bendición contar con su presencia, con su apoyo, ¿verdad? Para nosotros, sin duda, es una gran bendición de parte de Dios. Y por eso alabamos y glorificamos a Dios a cada momento. ¿Sí? Vamos a continuar con nuestra serie, ¿sí? Fundamentos de la Fe, ¿sí? En este canal maravilloso que es Estudiando el Verbo. Agradecemos a nuestro hermano Antonio García Carrillo por que nos da la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Tenemos una gran misión y compromiso con nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos, de predicar este evangelio que sin duda es de amor, pero sobre todo de vida, ¿verdad? Así que quiero invitarles para que ahí donde están, cierren sus ojos, inclinen su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre eterno, ¿sí? Y podamos orar. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, oh Señor, porque solamente tú lo mereces. Y agradecemos, Padre eterno, la oportunidad que nos das en esta hora de poder abrir tu palabra, Señor. Bendícenos con tu Espíritu Santo y que este mensaje, Padre eterno, de amor y de vida pueda llegar a muchos, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por habilitarnos en esta hora, Señor, para entender tu palabra, para comprenderla, ¿sí? Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén, amén. Bien, el nombre del tema de esta hora lo hemos titulado El don profético en el tiempo del fin. El don profético en el tiempo del fin. No es otra cosa que una continuación del tema anterior que dimos, la historia del don profético, ¿sí? Así que vamos a disipar algunas dudas que quizás quedaron en el tema anterior y vamos a considerar un resumen de lo que vimos en el tema anterior, diciendo el don profético ha existido desde el principio, ¿verdad? Y este no terminó con el cierre del canon bíblico o con la muerte del último de los apóstoles. En el Nuevo Testamento los apóstoles se incorporaron a la obra de los profetas y aunque no todos fueron profetas y aunque no todos escribieron, el don profético se mantuvo y este no fue exclusivo para hombres, ¿verdad? Hubo también mujeres que fueron profetisas llamadas por Dios, ¿verdad? Tenemos ahí en el Antiguo Testamento a María, según Éxodo 15:20, tenemos igual a Débora en Jueces 4:4, tenemos a Hulda en 2 de Reyes 22:14, tenemos a Ana ahí en el Nuevo Testamento en Lucas 2:36, a las 4 hijas de Felipe en Hechos 21:9. Así que el don profético no es exclusivo solamente de los hombres, sino también Dios llamó a mujeres para esta obra, ¿verdad? Otra cosa más, Cristo advirtió de la aparición de falsos profetas en el tiempo del fin, ahí en Mateo capítulo 24, y luego que de alguna manera confirma el ministerio de los profetas verdaderos. En ese periodo es la advertencia que Jesús da de la aparición de falsos profetas en el tiempo del fin. El pueblo de Dios del tiempo del fin tendría también la manifestación del don profético, ¿verdad? Porque la Biblia nos revela precisamente eso. Hay dos características que encontramos en la palabra de Dios en donde se nos dice que Satanás mismo va a hacer guerra contra la mujer, ¿sí? Y también contra el resto de su descendencia de ella. Está hablando de un remanente, ¿verdad? De un pueblo que Dios ha preservado desde el mismísimo Edén y hasta el día de hoy, ¿verdad?
Demos gracias entonces a Dios por esta gran bendición, ¿verdad? Y que ha otorgado de manera muy especial a la iglesia, ¿verdad? Así que con este resumen vamos a iniciar nuevamente el tema de hoy, el don profético en el tiempo del fin. Nuevamente quiero invitarles para que vayamos a la oración, ¿sí? Y cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Nuevamente, Padre eterno, suplicamos quites todo ruido de nuestra mente para que podamos entender que el don profético que tú has dado a tu iglesia, ¿sí?, se ha de manifestar también en estos últimos días. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que tú no has dejado sin este don a la iglesia, y ayúdanos para que podamos explicar, para que podamos capacitar a muchas gentes, para que también mantenga esta idea, esta promesa muy especial que tú has dado a tu iglesia, para que muchos, por medio de ese conocimiento, podamos alcanzar plenamente y la salvación. Gracias, Padre eterno, por escucharnos, por entendernos, por capacitarnos, por habilitarnos en esta hora, porque en Cristo Jesús agradecemos y rogamos todo. Amén, amén. Quiero invitarles para que juntos vayamos a la palabra de Dios al libro de Números 12:6. El libro de Números está en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Verdad? Miren lo que dice la palabra de Dios al respecto, ¿verdad? Y el Señor les dijo, escúchenme bien, cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y les hablaré en sueños. Vamos a analizar plenamente este versículo, porque este versículo nos va a servir para poder entender qué es Dios, quien llama, ¿sí? Llama a los profetas, ¿verdad? ¿Para qué? Para revelarle sus secretos, según Amós 3:7, ¿no? A sus siervos, los profetas. Es Dios quien pone, ¿sí?, a los profetas, que los llama. Y en esta cita de Números 12:6, miren lo que les dice al pueblo de Israel: oíd ahora mis palabras, ¿sí? Quizás algunos en ese tiempo se hicieron pasar o quisieron engañar, ¿sí?, al pueblo, haciéndose pasar por profetas. Eso siempre ha existido, ¿sí? Por eso Dios dice, oíd ahora mis palabras. O sea, Dios está aclarando, Dios está diciendo, ¿verdad? Dios está advirtiendo, ¿verdad?, para que no caigamos en el error de escuchar, ¿sí?, a quien Él no ha llamado. Dice, oíd mis palabras cuando haya, ¿sí?, cuando yo envíe entre vosotros profeta, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Aquí pone dos formas en las que Dios se comunicará, ¿sí?, con el profeta que él envíe: en visión y en sueños. De esa manera Dios hablará con sus siervos los profetas. Así que, hermanos, debemos de tener en cuenta eso. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros no seamos engañados, ¿verdad? En Mateo 24, ¿sí?, la respuesta de Jesús, ¿sí?, a la pregunta de
cuándo Él iba a venir y cuándo iban a suceder muchas cosas, ¿sí? La respuesta de Él dijo, mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Vamos a ir a esa cita en Mateo 24. Ahí en los primeros versículos, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 3, mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y la del fin del tiempo. Sí, ellos estaban contemplando el templo, ahí en el versículo 1, sí, y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrar los edificios del templo, y Él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Esa era la base, ¿sí? Y la duda que les creó Jesús a los discípulos, ¿verdad? Para ellos el templo lo era todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos creían, quizás erróneamente, ¿sí? Aún que ya habían ellos leído la palabra de Dios, que Dios moraba en ese edificio, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos revela que Él no mora dentro de una casa, Él tiene su propia morada, ¿sí? Y aún así, Jesús les dice, ustedes están equivocados, ¿no? Va a llegar el día en que esto no quede, sea destruido, ¿verdad? Entonces, mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, fue cuando le hicieron ahí la pregunta aparte, ¿verdad? Y en el versículo 5 les dice, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, ¿verdad? Y entonces les da una serie de señales de cuándo sucederían todas estas cosas, pero aquí lo importante es que dice en el versículo 24, cuídense que nadie los engañe. Ahora, a la entrada de este tema, la primera pregunta que nos interesa responder, sin duda es, ¿existe el don profético en el tiempo del fin? ¿Verdad? ¿Por qué citamos esta parte donde Jesús nos advierte de que no seamos engañados? Porque hay una relación directa, ¿sí?, del don profético que Dios ha otorgado a su iglesia y los falsos profetas, ¿verdad? Los falsos cristianos, ¿verdad? Ahora, teniendo como base, como contexto, esto que les acabo de decir, la segunda pregunta sería, ¿cuáles son las pruebas bíblicas para identificar a un profeta verdadero? ¿Sí? Ahora, lo primero que tenemos que saber nosotros, ¿sí?, es que la Biblia no es una invención humana, ¿sí? El apóstol Pedro, ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 21, nos dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, ¿verdad? Los hombres hablaron
de parte de Dios, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ya hemos dicho que es el Espíritu Santo quien da dones, ¿sí? Según se necesite, según la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que la Biblia no es una invención humana, porque se da mucho, sobre todo en el mundo, también en la iglesia, que muchos no les queda claro que este libro, la Biblia, ¿sí?, no fue inspirado, ¿sí? O sea, no les queda claro que fue inspirado, ¿sí?, por Dios, en este caso por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no fue traído, o sea, no fue escrito por voluntad humana, ¿sí?, sino son los hombres que hablaron de partes siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Dios se revela por visiones y sueños, ya vimos, ¿verdad?, en Números 12:6, ¿sí? Son dos características que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Ya vimos la cita, ¿verdad? Y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profetas de Jehová, les apareceré en visión y en sueños hablaré con él, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son características que un profeta verdadero, en primer lugar, debe de tener, ¿verdad? Si no lo es, si no tiene estas características principales, en primer lugar, debe ser enviado por Dios. En tercer lugar, la palabra que él revele debió haber ser manifestada por medio de visiones y sueños, ¿sí?, de parte de Dios, ¿verdad? Así que hay tres características que se debe tomar en cuenta. Ahora, es el Espíritu Santo, quien es Dios, el que escoge a sus profetas, ¿sí? ¿Dónde está esa cita? Efesios 4:11-13. Vamos allá. Quiero invitarles para que vayamos allá, ¿sí? El propósito es que usted y yo estemos claros, en primer lugar, que Dios es el que envía a los profetas. Él es el que escoge, es decir, el Espíritu Santo escoge a los profetas, ¿verdad? Y los capacita y los habilita para hacerlo. No es solamente de señalar y ya, sino Él, aparte de escogerlos, los capacita y los habilita para que hagan ese trabajo, ¿verdad? Vamos a Efesios 4:11-13. Quiero invitarles para que juntos vayamos allá y podamos cerciorarnos de esta cita, ¿verdad? Efesios 4:11-13. Miren lo que dice la palabra de Dios con respecto a que cómo escoge el Espíritu Santo a los profetas, ¿verdad? El versículo 11 dice: y Él mismo, ¿quién? El Espíritu Santo, constituyó. Cuando alguien constituye, ¿sí?, ya sea un grupo, ya sea a una persona, ¿sí?, no solamente lo llama, sino lo capacita, como ya dijimos, y lo habilita para hacer tal trabajo, ¿verdad? Dice, y él mismo constituyó, el Espíritu Santo, a apóstoles, a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y a otros maestros. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el propósito? Sí, de todo esto, ¿verdad? Ya dijimos, ¿verdad? Cuando dice constituir es para capacitarlos, dice el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sí? Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para la constitución de la iglesia. ¿Verdad? El cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Verdad? ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a estar unidos por la fe. Ya hemos mencionado en varias ocasiones que dentro de la iglesia tenemos un problema enorme, y es que muchos no estamos unidos en la fe, no somos uno en la fe. Así como Jesús es uno con el Padre, ¿sí? Nosotros debemos ser uno en Cristo, uno en la iglesia, ¿verdad? Eso era muy importante para Pablo. Esto era muy importante y es muy importante para el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo le dijo a Pablo, ve y dile a la iglesia la importancia de estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Verdad? En el tema anterior hablábamos acerca de que mi pueblo, dice la palabra, mi pueblo fue talado por falta de conocimiento, y el principal conocimiento que debemos tener es acerca de Dios, acerca del Hijo, acerca del Espíritu Santo. Y si nosotros no tenemos ese conocimiento, es muy fácil que seamos nosotros barridos, llevados de aquí para allá como hojas secas. Y ese es precisamente el objetivo del don profético, ¿sí? Que nosotros, ¿sí?, alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hasta ser un hombre de plena madurez, es decir, que seamos inamovibles, aunque se caigan los cielos, hasta la medida y la estatura y la plenitud de ¿quién? De Cristo Jesús, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Para el Espíritu Santo esto era muy importante y es muy importante. Necesitamos adherirnos todos como un solo cuerpo, cada quien haciendo sus funciones, ¿verdad? Así como lo hace nuestro cuerpo, como lo hace nuestros pulmones, nuestro corazón, ¿sí? Así como lo hacen nuestros pies, nuestras manos, nuestra boca, todos haciendo una función, ¿sí?, en un solo cuerpo. Ese es el propósito del Espíritu Santo, ¿sí?, de dar el don profético, ¿sí? No solamente lo ha venido dando, ¿sí?, a lo largo de la historia, sino en estos días, ¿sí?, en estos postreros días, ¿sí?, también se ha recibido con ese propósito. Esta cita nos alcanza hasta esta hora y hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, por medio de los dones espirituales, Dios busca advertir y moldear el carácter de su pueblo. Ese es un resumen de lo que Pablo, ¿sí?, dice ahí en Efesios 4, 11 al 13, ¿verdad? 13, el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos, ¿sí?,
por todo viento de doctrina. Ahí está el problema, ¿no? Somos arrastrados dentro de la iglesia por todo viento de doctrina y eso es peligroso. Y yo se lo digo no por cuestión de que así lo entienda, sino porque yo lo he vivido. He estado en diferentes iglesias locales y así es. Unos tienen una idea acerca de Dios, otros otra idea acerca de Dios, otros dicen no, mejor por acá, otros inclusive presentan dentro de la iglesia creencias diferentes, ¿sí?, a la iglesia o a la Biblia. Precisamente, sí, el don profético en estos días postreros, en estos últimos días, ¿sí?, de este mundo, ¿sí?, tiene ese propósito de convencernos, de llevarnos a la verdad. Ahora, el profeta tiene propósitos, ¿sí?, tiene objetivos, y uno de ellos es que comunica la palabra de Dios. ¿Sí? Quiero invitarles para que vayamos a Ezequiel 3:17. Ezequiel 3:17. Dice: Hijo de hombre, yo he puesto al pueblo de Israel bajo tu cuidado. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Cuando Dios envía a un profeta, le revela su voluntad, su palabra, ¿sí? Dios también le da la responsabilidad, ¿sí?, de que Él va a ser el que cuide a su pueblo, ¿verdad? Que dice: Hijo de hombre, yo he puesto al pueblo de Israel bajo tu cuidado, así que tú oirás lo que yo te diga y tú lo amonestarás de mi parte. ¿Saben? Hay muchos que han sido puestos para cuidar el pueblo de Dios, para cuidar a su iglesia, y no cumplen con este propósito, con esta voluntad de Dios, de ser cuidadores de su iglesia. ¿Por qué? Porque no los amonestan, tienen miedo o no tienen el carácter para poder amonestarlos, ¿verdad? Regularmente tienen miedo de que cuando amonesten a la iglesia, a un hermano, a una hermana, ¿sí?, ese miembro pueda salir de la iglesia o se vaya de la iglesia, ¿verdad? Necesitamos imitar a Jesús, ¿verdad? Necesitamos pedirle a Dios que nos dé el carácter de Jesús para hacerlo con amor, ¿verdad? Hacerlo de una manera que la gente reflexione, ¿sí?, ¿verdad? Oh, hijo de hombre, oirás pues las palabras de mi boca y les advertirás de mi parte. La versión Reina Valera actual, ahí en el versículo 17, yo he puesto al pueblo de Israel bajo tu cuidado, así que tú dirás lo que yo te diga y tú lo amonestarás de mi parte. Aquí esta versión Reina Valera 60 dice: le advertirás de mi nombre. No, seamos claros, ¿sí? El profeta es puesto no solamente para dar un mensaje, sino también para amonestar, ¿sí?, al pueblo si es que no está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, después de la ascensión de Jesús, sin duda todavía existían los profetas, ¿verdad? Muchos tienen la idea de que Juan el Bautista fue el último profeta, ¿verdad? Y que de ahí, ¿verdad?, basados en una cita, ¿verdad?, por supuesto, tienen esa idea de que
Juan el Bautista fue el último profeta. Sin embargo, la Biblia nos dice algo diferente. Vamos a Hechos 11:7, Hechos 11:27, Hechos 11:27. Veamos lo que dice la palabra de Dios y está escrito. Dice, por aquellos días unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. ¿Había profetas después de la partida de Jesús, sí o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? En aquellos días unos profetas de Jerusalén salieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Sí? La versión que yo tengo es la versión Reina Valera contemporánea. Dice, por aquellos días unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. ¿Verdad? La Biblia no nos dice aquí si eran profetas verdaderos o no, ¿verdad? O sí. Vamos a leer el versículo 28. Dice, uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. ¿Era un profeta verdadero? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le había dado a saber. Es interesante esta parte, ¿verdad? Si el Espíritu le había dado a saber algo que iba a suceder, en este caso, anunciar la hambruna, ¿sí? Era un profeta que había recibido el don profético, valga la redundancia, ¿sí? Por medio de Dios, por medio del Espíritu. Dice, esto sucedió en los días del emperador Claudio, por si había duda, ¿verdad? Fue después de la partida de Jesús, ¿sí? En el ministerio de los apóstoles, cuando la Biblia cita este suceso, ¿verdad? O sea, el don profético en el tiempo del fin se manifiesta, se ha venido manifestando. Ahora, Dios usó varias profetisas aún después de la ascensión de Jesús. Quiero invitarles para que vayamos ahí mismo al capítulo 21, versículos 9 y 10. Miren lo que dice la palabra de Dios y si pueden subrayenlo. Durante los días que allí permanecimos, un profeta llamado Agabo llegó de Judea. Nuevamente se cita al profeta Agabo. Versículo 11, pues venía a vernos, Agabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies y dijo, el Espíritu Santo ha dicho. ¿Cómo? El Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y los entregarán a los no judíos. ¿Verdad? No judíos. Vemos que el don profético en tiempos de los apóstoles, es decir, en tiempos del inicio de la iglesia cristiana, se manifestaban, ¿verdad? Y el pueblo o la iglesia, ¿sí?, se llenaba del conocimiento de Dios. ¿Eso para qué sirve? ¿Sí? Sirve de advertencia, sirve para que estuvieran preparados, ¿verdad? Estuvieran preparados, ¿sí? Ahora, el libro de Apocalipsis nos habla, ahí en el capítulo 12, versículo 7, de un remanente en la iglesia, un remanente de Dios, ¿sí? Dice ahí en el versículo 7 del capítulo 12 de Apocalipsis, entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Ya dijimos que una mujer en profecía en la iglesia, y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella.
¿Cuál es el propósito o por qué razón, ¿sí? Satanás, ¿sí? Llamado también dragón, ¿sí? O serpiente antigua, se enfureció tanto con la iglesia? La razón es que no quiere que la iglesia o el pueblo de Dios o el remanente, ¿sí? llene o advierta o manifieste, ¿sí? o revele la voluntad de Dios a su pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el pueblo es prepararse, ¿verdad? Como lo hicieron los apóstoles en el día de Pentecostés, ¿verdad? Todos eran uno, ¿sí? Todos tenían el mismo propósito, ¿sí? Por esa razón se llenó de ira contra la mujer y le fue a hacer guerra. Pero ¿quiénes son ese remanente? ¿Quiénes son? Dice el versículo 7, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto ya lo vimos en el tema anterior, ¿verdad? Sí, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Hay en Apocalipsis 9:10, ¿verdad? El testimonio de Jesucristo es el espíritu profecía, es decir, es el don profético que Dios ha otorgado a quienes, a hombres y mujeres que tendrán como propósito principal, ¿sí? Tendrán dos características en primer lugar, ¿sí? Guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Anunciar, revelar, ¿verdad? Amonestar, ¿sí? al pueblo de Dios para conducirlo finalmente, ¿sí? al reino de los cielos. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo, que es quien es Dios, ¿verdad? Entonces, pues el testimonio de Jesús es el Espíritu profecía, dice Apocalipsis 19:10. Ahora, usted y yo debemos estar seguros, porque tenemos pruebas de que así es, ¿verdad? De que el don de profecía debe esperarse al final de los tiempos, ¿verdad? Dios no habría de dejar a su pueblo huérfano sin este don. Dios, estamos seguros que ha puesto todos los dones por medio de su Espíritu, ¿sí? en la iglesia. Pero sobre todo en la iglesia verdadera, ¿verdad? En la iglesia verdadera, ¿sí? Y los adventistas del séptimo día creemos, ¿sí? Esto es importante decir, creemos, ¿sí? Porque muchos han abandonado esta postura, muchos ya no creen. Cuando se dice que los adventistas somos el pueblo de Dios, como que ellos mismos dudan, porque Satanás se ha encargado de poner en duda de que Dios ha dado este don profético, esta bendición a la iglesia. Entonces, los adventistas del séptimo día creemos que representamos a la iglesia remanente, a la iglesia remanente de Dios, y que en la persona de Ellen White, Dios manifestó el don de profecía bíblico puro. O sea, nosotros creemos que Dios ha dado, ¿sí? el don profético a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí? Estamos seguros que así es. ¿Por qué? Porque es el Espíritu quien nos ha revelado eso.
Es la palabra de Dios quien nos ha revelado eso. ¿Ah? Por eso cité Apocalipsis 12, 17, ¿sí? Donde hay dos características muy especiales: los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. Ahora, la Biblia nos aconseja algo interesante ahí en Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21. Vamos allá, por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21. Examinarlo todo y retengan lo bueno. Cuando afirmamos nosotros que creemos que somos el pueblo remanente de Dios, lo hacemos con la certeza de que nosotros hemos, a través de su palabra, la Biblia, ¿sí?, confirmado, ¿sí?, lo que decimos, ¿verdad? Confirmado lo que decimos, ¿sí? De cualquier libro que está en nuestras manos, ¿sí?, tenemos que retener lo bueno, ¿verdad? Pero sobre todo, no debemos de apagar el espíritu. Cuando nosotros rechazamos, ¿sí?, al profeta de parte de Dios, a un profeta verdadero, ¿sí?, muchas veces lo hacemos sin antes examinar lo que dice. Inclusive a mí me ha pasado. Una vez llegó un hermano de otra iglesia, de la iglesia pentecostal o pentecostés, y le regalé el libro El conflicto de los siglos. Pasaron 2 semanas, 3 semanas, y de repente viene y me lo regresa. Y yo le dije, ¿por qué me regresa este libro? Es que la verdad ya no me interesa. Y no me dio más explicación. Le digo, ¿hay alguna cosa que no entiende usted? ¿Hay alguna cosa que no va de acuerdo a la Biblia? Dice, no, simplemente no me gusta y se lo voy a regresar. Esa es la postura que muchos, inclusive dentro de la iglesia, tienen, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos aconseja, no apaguéis al espíritu. ¿Cuál es uno de los pecados imperdonables? Hablar en contra del espíritu. Maldecir al espíritu, ¿verdad? Y la palabra de Dios es clara y dice, no menosprecéis las profecías, más bien examinarlo todo. Dice, examínelo todo, retengan lo bueno, ¿verdad? No apagan el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo y retengan lo bueno, ¿verdad? Aquí viene resumido en esta parte que estoy leyendo, ¿verdad? Pero, ¿qué importancia tiene todo esto, verdad? Muchos antes de tomar nota de lo que dice, antes de examinarlo, ya lo están rechazando. ¿Qué están haciendo? Están apagando al espíritu. Y cuando nosotros apagamos al espíritu, lo ponemos triste. Y cuando lo ponemos triste, entonces llega el momento en que el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Nos abandona y nos deja a la deriva. Nos deja a merced de ¿quién? Del engañador, del acusador, del adversario de Dios.
Ahora, siguiendo lo que hemos venido manifestando, nosotros debemos poner a prueba a los profetas para ver si son o vienen de parte de Dios. ¿Pasó la prueba Ellen White por los test bíblicos? ¿Sí o no? ¿Vamos allá? Hay dos aspectos que debemos tomar en estas pruebas. La prueba espiritual y la prueba física, ¿verdad? Un profeta, en primer lugar, la primera característica es que debe hablar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a Isaías 8:20. ¿Sí? Isaías 8:20. Esa es la primera prueba, ¿sí? En la cuestión espiritual. ¿Qué dice? Aquí mi versión dice: a la enseñanza y al testimonio. Si sus palabras no corresponden a esto es porque no les ha amanecido, ¿verdad? La versión Reina Valera dice: a la ley y al testimonio. Si no hacen conforme a esto es porque no les ha amanecido, ¿sí? Ahora, en el caso de Ellen White, ella, sin duda, todo su mensaje está basado en la Biblia. ¿Sí? Y si alguien, por ejemplo, tiene alguna duda acerca de esto, ¿sí? Necesita presentar pruebas de esto, ¿verdad? Es decir, tenemos que nosotros no solamente decir: ¿sabes qué? Estás totalmente mal porque no es así. Ellen White habló alguna vez cosas que no. No, o sea, todo su mensaje siempre estuvo basado en la Biblia. A tal grado que sus libros siempre, el personaje central, ¿sí?, es Cristo Jesús. Hay un libro que se llama El Cielo de todas las gentes, el cual yo recomiendo ampliamente. Ustedes van a ver, ¿sí?, van a ver de qué manera ella exalta la palabra de Dios, ¿verdad? Esta es la primera prueba espiritual. Y la primera prueba física, ¿sí? Según Daniel 10:8, vamos para allá, Daniel 10:8, vamos a ver de qué se trata. Daniel 10:8. Miren lo que dice: de modo que solo yo tuve esta gran visión, aunque me quedé sin fuerzas. Hay un aspecto físico, una característica física, una prueba física, ¿sí?, en la que el profeta Daniel vivió esa experiencia, ¿verdad? En la visión que tuvo junto al río, ¿verdad? Y Ellen White también tuvo esa misma característica. En algunas ocasiones perdió todas sus fuerzas naturales, ¿sí? Ahora, también, por ejemplo, esa es otra de las pruebas de un verdadero profeta, ¿verdad? Repito, son dos pruebas que tenemos que tomar en cuenta simultáneamente, ¿sí? Dos aspectos, la prueba espiritual y la prueba física. ¿Y qué dice el versículo 16 de Daniel 8, de Daniel 10, perdón, versículo 16? Miren lo que dice: pero aquel que estaba delante de mí, que era semejante a un hijo de hombre, me tocó los labios y por eso me atreví a hablar y le dije: mi Señor, mi visión me causa mucho dolor y me ha dejado sin fuerzas. Nuevamente aquí otra característica física de los profetas verdaderos: cuando están en visión
o en sueño, pierden fuerza. Número 2, sus predicciones se cumplen. Jeremías 28:9. Vamos allá rápidamente. Y les aconsejo con todo mi corazón que vayan anotando estas citas. Son muy importantes porque de repente no tenemos manera de probar, ¿sí?, lo que creemos, ¿verdad? Jeremías 28:9. Es importante que nosotros tengamos estas pruebas para que quitemos toda duda a la gente que no cree, ¿verdad? Jeremías 28:9, mira lo que dice. Si el profeta anuncia paz y sus palabras se cumplen, entonces se le reconoce como un profeta, ¿qué?, verdadero. Voy a leerlo nuevamente. Si el profeta anuncia paz y sus palabras se cumplen, entonces se le reconoce como un profeta verdadero, enviado por ¿quién? Por Dios, por el Señor, ¿sí?, enviado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien tiene a su cargo esto. Ya lo hemos visto, ¿sí? Lo subrayo y lo señalo para que demos importancia, ¿sí?, a la obra del Espíritu Santo en este campo, ¿sí?, en cómo se administra, ¿sí?, y ministra el don profético, ¿verdad? Entonces vemos que la segunda prueba espiritual de un profeta verdadero es que todo lo que dice, todo lo que predice, se tiene que cumplir. Si no es así, no viene de parte de Dios. Ahora, la prueba física es Daniel, está en Daniel 10, 18 y 19. Vamos nuevamente a Daniel 10, 18 y 19. Pero aquel que tenía semejanza a un hombre me tocó otra vez y me dio nuevas fuerzas, ¿verdad? Recibe fuerza sobrenatural. Sí. Vamos al versículo 19. Y me dijo: paz sea contigo, amado Daniel, no tengas miedo, sino sobreponte y cobra ánimo. Mientras aquel hombre me hablaba, recobré fuerzas y dije: mi Señor me ha infundido ánimo, háblame ahora. Es interesante el trabajo que hace el Espíritu Santo. Es interesante. ¿Sí? Porque no solamente da el trabajo al profeta, es decir, le da el don profético, sino aparte lo capacita y lo habilita para hacer esa obra. ¿Por qué? Porque por nuestra naturaleza, nosotros, ¿sí?, nos sería imposible llevar a cabo este don. ¿Sí? Necesitamos de Dios para poder llevar a cabo o hacer el trabajo, ¿sí?, o el objetivo del don profético. Ahora, vamos con la tercera característica. Muestra la verdad de Dios a las personas. En este libro, El Deseo a todas las gentes, donde el principal personaje, el principal actor es Cristo, Elena G. de White está mostrando, ¿sí?, la verdad, ¿sí?, a sus lectores, a los que no rechazan el Espíritu, ¿verdad? Ahora, vamos a la Biblia, donde la tercera característica es muestra la verdad de Dios a las personas. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Acompáñenme rápidamente, por favor. 13, del 1 al 4. Dice: cuando en medio de ti surja algún profeta
o soñador o visionario y te anuncie señales o prodigios, si acaso se cumple la señal o el prodigio anunciado que él te dice, vayamos en pos de dioses ajenos que tú no conoces y sirvámosle. ¿Qué dice después? No prestes oído. Es decir, si no, dice, vayan a Dios, al Dios verdadero, al único Dios verdadero, ¿sí? Y nos quieran llevar a la creencia o adorar a otro Dios, no es un profeta verdadero, ¿verdad? Dice el versículo 3, no prestes oído a las palabras del tal profeta o señor visionario. Seguramente el Señor su Dios los está poniendo a prueba para ver si ustedes aman al Señor su Dios con todo su corazón o con toda su alma. El enemigo trabaja, ¿no? y a cada minuto nos pone a prueba a ver si verdaderamente tememos y adoramos al Dios verdadero, ¿sí? Tenemos la historia de Job, ¿verdad? Cómo Dios le permitió a Satanás poner a prueba a Job. Qué interesante cómo se mantuvo él fiel y temeroso a Dios a pesar de cada una de sus pruebas tremendas, ¿verdad? Entonces, la tercera característica tiene que ver que el profeta nos lleve al Dios verdadero, que escuchemos al Dios verdadero, ¿verdad? Que mantengamos nuestra fe en el Dios verdadero, que adoremos al Dios verdadero. Ahora, la prueba física, la tercera prueba física, a Números 24:3. Números 24:3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y él pronunció estas palabras proféticas. Así dice Balaam, hijo de Beor, así dice el hombre penetrante mirada. Mantiene los ojos abiertos. ¿Sí? Cuando el profeta está en visión o en sueño, está recibiendo, ¿sí?, de Dios un mensaje, él tiene que estar con los ojos abiertos, ¿verdad? Esa es otra característica, otra prueba física de un profeta verdadero o verdadero profeta. Número 4, estimula la obediencia a los 10 mandamientos. Estimula la obediencia a los 10 mandamientos. Vamos a Mateo 7:15 al 20. Mateo 7:15 al 20. Espero con la ayuda de Dios que podamos nosotros diferenciar con estos argumentos, con estas pruebas, ¿sí?, a un profeta verdadero de un profeta falso. Mateo 7:15 al 20. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son, ¿qué?, lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos. Esa es la palabra clave. Los conocerán por sus frutos, ¿verdad? ¿Cómo? Nosotros podemos conocer a un profeta verdadero o un profeta falso. ¿Por qué? Por sus frutos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿sí? En el versículo 16. Pues no se recogen uvas de los espinos, ni de los higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, ¿verdad? El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que ustedes los conocerán. ¿Por qué? Por sus frutos. Esa es otra característica sumamente importante a nosotros poner a prueba a un profeta verdadero y distinguirlo, ¿sí?, de un profeta falso, ¿verdad? Así que esa sería la cuarta prueba. La cuarta prueba física: no respira. No vamos a ver todas las citas, estoy tratando de ver las más importantes,
con el propósito de que por cuestión del tiempo, ¿verdad? Ahora, la quinta característica es su obra produce buenos frutos. Primera de Juan 4, 2, 3. Primera de Juan 2, 3. Primera de Juan 2, 3. Vamos rápidamente allá. Primera de Juan 2, 3. ¿Qué dice? Con esto podemos saber lo que conocemos. Con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. Si un profeta, ¿sí?, o un enviado, ¿sí?, no obedece a los mandamientos, no viene de parte de Dios. ¿Sí? Primero de Juan 4. Dice, pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que reconoce que Dios se manifestó en Jesús. ¿Cómo? Todo espíritu que reconoce que Dios se manifestó en Jesús. ¿Qué? Es de Dios. Si un profeta no reconoce esto, que Dios se estaba manifestando en Cristo, entonces es un profeta falso. La característica física o prueba física es que habla sin respirar. Número 6, confiesa que Cristo vino en carne. ¿Verdad? Confiesa que Cristo vino en carne. Vamos a Lucas 1:17. Lucas 1:17. Dice, y lo que procederá con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Está hablando sin duda, de Juan el Bautista. ¿Sí? En este caso, es una característica de un profeta verdadero. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Pues preparó, ¿verdad?, al pueblo, independientemente si muchos lo escucharon, si muchos lo obedecieron. Él hizo su ministerio, su trabajo de preparar, de allanar el camino para la primera venida de Jesucristo. ¿Lo hizo sí o no? Sí. Entonces, esa es otra característica de un verdadero profeta. Y la prueba física es que su lengua es controlada por el Señor, ¿verdad? Así que estas son las principales características de un profeta, o pruebas de un profeta verdadero. En el caso de Ellen White, ella sin duda ha pasado todas estas pruebas, ¿sí?, tanto espirituales como físicas. Y Ellen White recibió su primera visión a los 16 años en una reunión de oración donde estaban presentes más de 60 personas que pueden o dejaron testimonio de que Ellen White manifestó física y espiritualmente todas estas pruebas. Por eso generalmente en la iglesia es aceptada como sierva y profeta del pueblo remanente. La señora White vivió hasta los 88 años, recibiendo más de 2000 visiones y sueños proféticos y escribiendo
muchos libros, ¿verdad? Como el deseo de todas las gentes, el conflicto de los siglos, evangelismo, patriarcas y profetas, eventos de los últimos días, primeros escritos, entre otros. En cierta ocasión, ella sostuvo una Biblia de 8 kilogramos por media hora con un brazo extendido a la altura del hombro. Eso nos habla de una prueba física y ya vimos, ¿sí? Que Dios es el que da esa fuerza sobrenatural, ¿verdad? Ahí en el capítulo 10 de Daniel, ¿verdad? El único propósito de Ellen White siempre fue llevar al lector a un profundo amor por Cristo y dándole a una mejor comprensión de la Biblia y ayudándolo a vivir una vida mejor y más santa. Sí, ese siempre fue su propósito. Ella era una persona tan humilde que decía, yo no soy profeta, sino soy la sierva del Señor, ¿verdad? Soy la luz menor frente a la luz mayor que es la Biblia. La señora White escribió, ¿verdad? Tomo la Biblia tal como es, como la palabra inspirada. O sea, ella decía, la Biblia es la palabra inspirada. Hermanos, no se ocupe ninguna mente ni mano en criticar la Biblia. Aferraos a vuestra Biblia, a lo que dice. Lo escribió ahí en uno de sus libros, ¿sí? Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 19 y 20. Con respecto a sus escritos, ella misma dijo, soy una luz menor, refiriéndose a sus escritos, para guiar a hombres y mujeres a la luz mayor que es la Biblia. Interesante, ¿no? Nunca pretendió ella que sus escritos fueran la base de nuestra fe, sino al contrario. Ahora, las características del don profético actual deben ser las siguientes. En primer lugar, es inspirado y tiene la autoridad de Dios. Y el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también el espíritu de profecía, ¿verdad? Sin embargo, los escritos no sustituyen ni ocupan el lugar de la Biblia. El Espíritu no fue dado ni puede ser jamás otorgado para invalidar la Biblia, dice ella. Pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. ¿Sí? Nunca dijo por medio de mis libros, prueben si esto es verdadero o falso, sino ella siempre basada en la palabra de Dios. Y ella dice, todo escrito inspirado debe ser probado por la Biblia. Dice ella en Mensajes para la Iglesia, la Biblia debe ser nuestro consejero. Estúdienla y estudiar los testimonios que Dios ha dado, porque ellos nunca contradicen la palabra. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechácenlos. No puede haber unión entre Cristo y Belial. Esa era su opinión acerca de que la Biblia está por encima de sus propios escritos.
Toda la vida de la señora White siempre estuvo por encima de cualquier censura, ¿verdad? En consecuencia de un accidente que ella tuvo, pudo frecuentar la escuela solamente por 3 años, pero escribió con gran habilidad y precisión divina sobre los más diversos temas. Esto nos habla de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien es Dios, la inspiró. Y aunque ella no tenía poca escuela, porque solamente cursó 3 años, me imagino que en el nivel primaria, ¿sí? Ella escribió un sinnúmero de escritos y cartas, ¿verdad? Prueba de ello es que el afamado y prominente ministro de Educación de Yugoslavia, el doctor Paja Radosavljević, a fines de la década de 1930, copió y publicó todo el libro La Educación de Ellen White con su propio nombre, ¿verdad? Eso nos habla de las áreas, ¿sí? Donde Ellen White escribió con el propósito de fortalecer a la iglesia en esa parte, ¿verdad? En lo que es la salud, la educación, ¿verdad? Y sobre todo en la fe en Cristo, ¿verdad? Vamos a casi terminar este tema, estimados amigos y hermanos. Vamos a ver esta última cita con el propósito de que usted y yo aquilatemos el don profético en el tiempo del fin. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 2:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Dice, y creed a sus profetas y seréis prosperados. Ya dijimos en el tema anterior, con base a la palabra de Dios, que si un pueblo no tiene conocimiento, sobre todo de Dios, que es lo más importante, ¿sí? Puede ser borrado, puede ser talado, puede ser vencido. Mi pueblo fue desaparecido o talado por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso esta cita es importante. Creed en Jehová y vuestro Dios y estaréis seguros, ¿verdad? Creed a sus profetas y seréis prosperados. Necesitamos nosotros creer que verdaderamente, en primer lugar, somos el pueblo remanente y Dios ha puesto una profeta en medio de nosotros. La prueba de ella es que tenemos testimonios, ¿verdad? Y tenemos libros, es decir, escritos que nos pueden ayudar a tener una vida cristiana mejor, ¿sí? Y sobre todo para aumentar nuestra fe. Vamos a concluir, estimados amigos y hermanos, en esta hora. Primeramente, para invitarles para que busquemos y analicemos ese don profético que Dios, por su misericordia, nos ha dado en este tiempo. El don profético sería manifiesto con poder hacia tiempos del fin. El don profético sería una de las características del pueblo remanente de Dios, porque la Biblia lo dice, no porque lo diga yo, sino porque la Biblia lo dice. Habría falsificaciones del don profético, ¿verdad? Eso siempre va a pasar, porque ya dijimos que Satanás no descansa, ¿verdad? También falsifica, ¿sí?, a profetas para que seamos engañados. Las pruebas de un profeta verdadero, número 1, es a la ley y al testimonio. Segundo, por su fruto le conoceréis, es decir, por el resultado de su vida y ministerio. Y tercero, su palabra se cumplirá, es decir, habrá verdad en sus dichos y se cumplen. Cuarto, reconoce
que Jesucristo vino en carne y es el verdadero Dios y verdadero hombre. Jehová, Emmanuel, Dios en carne, ¿verdad? Estos son los cuatro características principales. Asimismo también las características físicas que ya nombramos, ¿no? Como lo son que se queda sin fuerzas, que permanece en visión con los ojos abiertos, que tiene fuerza sobrenatural, entre otras. Por otro lado tenemos las 4 pruebas que fueron aplicadas al ministerio y obra de Ellen White, en quien se manifestó el espíritu de profecía o don profético. Su ministerio de más de 70 años ha llevado no solamente al pueblo adventista del séptimo día, sino también a aquellos que han incorporado a su vida sus consejos inspirados, ¿verdad? Por otro lado, aunque nunca pretendió serlo, se le reconoce como una profeta contemporánea, ¿verdad? Le dijimos que ella decía, bueno, yo no me considero profeta si no soy la sierva del Señor, y eso era bueno. Ahora, la invitación es que usted y yo escudriñemos, busquemos y recibamos el gozo y la bendición de Dios aún mediante esos escritos, ¿sí? Mediante los escritos de Ellen White, ¿sí? Vamos a poder entender mucho más, ¿sí? La palabra de Dios, ¿verdad? Mucho más la palabra de Dios, porque en ellos nos revela, ¿sí? Muchos detalles, ¿sí? Que muchas veces nuestra propia mente no nos permite entender la palabra de Dios. Así que yo les invito para que podamos estudiar más el don profético, sobre todo, ¿sí? En este caso, poner a prueba a la señora Ellen White, ¿sí? Mediante sus escritos, ¿verdad? Yo estoy seguro, ¿sí? Estoy plenamente seguro que Dios en estos días, ¿sí? Se ha puesto en Ellen White esa promesa, ese don, ¿sí? Y eso nos permite a nosotros, ¿sí? Conocer, ¿sí? Todas las predicciones que de aquí en adelante, ¿sí? Vendrán, ¿sí? Para nuestra iglesia, para el pueblo de Dios. No me queda otra más que agradecerles que hayan estado con nosotros e invitarles para que estén pendientes, ¿sí? De nuestro siguiente tema. Sin duda vamos a seguir hablando del don profético, ¿sí? Con el propósito de que usted y yo, ¿sí? Podamos confirmar, ¿sí? Esta bendición que por su gracia Dios ha otorgado a su iglesia. Gracias por todo y hasta la próxima, y que Dios los bendiga. Amén.